Buenas muchachos, ¿cómo andan? Nos encontramos hoy para ver una nueva unidad que está bien conectada con la unidad que ya analizamos. Acabamos de terminar de ver todo el bloque de sistema nervioso que forma parte de uno de los sistemas de regulación y control del organismo, junto con el que vamos a comenzar ahora, que es el sistema endocrino. Este sistema endocrino también, que forma parte de los sistemas de regulación y control, vamos a dar la introducción hoy, nos vamos a abocar a ver qué es justamente un sistema de control y cómo funciona el sistema endocrino en el organismo en general y en el organismo humano en particular. Entonces, ¿qué es un sistema de regulación y control? Podemos decir que un sistema de regulación y control es un sistema de retroalimentación. Entonces hay un montón de ciclos, de sucesos en los cuales yo voy controlando, evaluando y viendo todos los cambios de estado que hay en el cuerpo, y esta condición variable, ¿sí?, que yo estoy monitoreando se va a denominar condición controlada. Cualquier condición controlada que sea alterada por un factor externo, a ese factor lo voy a llamar estímulo. Entonces, volvamos un poquito por ahí en cosas que conocemos, como por ejemplo, no sé, el control de la temperatura que acabamos de terminar de ver. Yo tengo una condición controlada, que es la temperatura, ¿sí? La temperatura estable en el organismo humano habíamos dicho que va entre 36 y medio, 37 grados. Bien, si hay un estímulo externo, por ejemplo hace frío, por ejemplo hace calor, entonces ese estímulo me va a modificar la situación controlada y yo voy a ejecutar una serie de parámetros para poder regularlo, ¿sí? A eso se está refiriendo este sistema de regulación y control. Entonces, ¿cómo se forma o qué componentes tiene este sistema de control? ¿Sí? Cualquier sistema de regulación y control, ya sea el sistema nervioso que vimos y el sistema endocrino también. Tiene tres componentes, que son el receptor, que es la estructura que va a monitorear los cambios que vienen desde el exterior de esa condición controlada y que va a enviar la información a un centro de control. El segundo componente es justamente este centro de control, que es la estructura que establece los valores límites entre los que se va a mantener la condición controlada. Por ejemplo, en el caso de la temperatura que habíamos visto, yo tenía una situación en la cual le llamábamos zona termoneutra, en la cual yo voy a estar, la tasa metabólica basal va a estar controlada dentro de ese parámetro porque va acorde a mi temperatura basal. Pero llega cualquier estímulo, como dijimos recién, hace frío, hace calor, y bueno, obviamente se va a modificar. Entonces esa información la recibe el receptor y la lleva justamente a este centro de control. Bien, por último nos vamos a encontrar como tercer componente al efector. ¿Qué es el efector? La estructura que recibe las órdenes de ese centro de control y produce una respuesta para modificar esa condición controlada. Entonces podemos ver estímulo, ya sea interno o externo, con su respectiva información aferente, pero ahora vamos a incluir también al sistema endocrino, o sea, no solo esta información subida por una neurona sensitiva en el sistema nervioso, sino que en el sistema endocrino también hay vías aferentes, llegan al centro regulador y se ejecuta en ese centro regulador una respuesta que desciende por una vía eferente y llega al órgano ejecutor, que va a ser el responsable de llevar a cabo esta respuesta. Lo que vamos a hacer ahora es comparar un poquito estos sistemas de regulación y control y los mecanismos que utilizan. Estos mecanismos, que se llaman sistemas de retroalimentación, pueden ser negativos o positivos. Cuando el sistema de retroalimentación es negativo, la respuesta lo que hace es revertir al estímulo. Entonces, por ejemplo, en lo que nosotros estábamos viendo de la temperatura, si llega algo que me está afectando, por ejemplo, hace mucho frío y yo necesito calor en el cuerpo, bueno, voy a producir calor. Pero esto no sucede nada más con la temperatura. Les pongo este ejemplo porque es la unidad que acabamos de ver, sino que hay un montón de parámetros que va a regular el sistema nervioso y el sistema endocrino, dando una respuesta para revertir este estímulo que me sacó del equilibrio. Sin embargo, existen algunos sistemas de retroalimentación positiva donde la respuesta intensifica o refuerza el estímulo. No son los más comunes, pero existen también. Podemos decir entonces que este sistema de retroalimentación negativo tiene un estímulo
que altera la condición controlada. El receptor, que va a detectar el cambio, envía la información al centro de control, como ya dijimos, evalúa ese centro de control y envía órdenes al efector, que van a hacer producir una respuesta fisiológica que regrese a la condición controlada. Por eso decimos que revierte la señal que venía del estímulo. El estímulo me da una señal, bueno, yo quiero restituir el equilibrio anterior. En cambio, en el sistema de retroalimentación positiva, el estímulo altera la condición controlada, el receptor detecta ese cambio, envía también información al centro de control, pero ¿qué hace este centro de control? Hace una emisión de órdenes que van a producir una respuesta que refuerce el cambio inicial en esa condición controlada. O sea que la acción prosigue hasta la interrupción a partir de un mecanismo ajeno. No depende del sistema de retroalimentación, sino que se modifica en base a otro estímulo. Vamos a ver esto con un ejemplo en cada uno. El circuito o el sistema de retroalimentación negativo es aquel, como dijimos recién, donde un estímulo me va a través de una vía aferente, va a llegar a esta condición. Por ejemplo, este estímulo aumenta la presión. Entonces el estímulo que llegó del exterior aumenta la presión sanguínea. ¿Y qué pasa con ese aumento de la presión? Y obviamente es captado por los receptores. Los receptores que se encargan de sensar esta presión sanguínea se llaman baroreceptores. ¿Qué hace el receptor? Hace viajar su información hacia un centro de control. ¿Quién controla la presión? Bueno, por ejemplo, acá nos pusieron como centro de control el cerebro. Hay varios parámetros. Nosotros hemos estudiado también que el bulbo raquídeo tiene núcleos de concentración que miden también, o sea, con baroreceptores que miden la presión sanguínea. Bien, ¿y qué hace ese cerebro? Y elabora una respuesta, va a una vía eferente y va hacia el órgano efector. ¿Quién es? El corazón. ¿Y qué hace el corazón ante el aumento de la presión? Disminuye el ritmo cardíaco, o sea, baja la frecuencia cardíaca y de esa forma va a disminuir la presión arterial. Fíjense lo que estábamos diciendo recién. Cuando yo tengo un circuito de retroalimentación negativa, trato de restituir el orden. O sea, yo tenía la presión normal, algo me la aumentó. Bueno, hago toda la vía del circuito para volver a restituir el valor inicial, que era la presión normal. Llego hasta el órgano ejecutor para restituir ese valor normal. Ahora, ¿qué pasa con los circuitos de retroalimentación positiva? Que dijimos que no son tan comunes, pero existen también. Tenemos un ejemplo acá de las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas que se producen, por ejemplo, cuando se va a expulsar al bebé en el parto. La vía aferente llega hasta los receptores que causan, o sea, que sensan la distensión que se está produciendo. Distensión cervical quiere decir en el cuello del útero o cervix. Recepciona esa distensión cervical y que voy otra vez al centro de control. ¿Dónde está? En el cerebro. ¿Qué hace el cerebro? Esto me lo han puesto en nivel general. Esta es una lámina que tienen que estudiar de acuerdo a la bibliografía de la facultad, pero bueno, hay muchas estructuras encefálicas, no solo el cerebro. De hecho, una de estas es el hipotálamo, que vamos a ver mucho acá, que lo que hace es secretar esta hormona, por ejemplo, que es la oxitocina, y llego hacia el órgano efector. ¿Y quién es el órgano efector? El mismo músculo del útero, que va a aumentar la contracción y va a dilatar el cuello del útero y va a seguir contrayéndose cada vez más fuerte para que el bebé pueda salir, ¿sí? Entonces se interrumpe el ciclo menstrual, y en realidad al nacer el niño, al salir, ahí recién voy a distender el cuello cervical y voy a romper ese circuito de retroalimentación positiva. Como decíamos recién, no es muy común. O sea, generalmente los circuitos funcionan por retroalimentación negativa. Pero, por ejemplo, en este caso o en el control de algunas hormonas femeninas, como los estrógenos, tenemos estos casos de circuito de retroalimentación positiva. Esto lo estamos viendo acá, ¿sí? Yo libero oxitocina y la oxitocina hace que mientras más oxitocina haya, más se contrae el cuello del útero. ¿Hasta cuándo? Hasta que una señal externa, que es la expulsión directamente del bebé, entonces ya no distiendo más el cuello,
ya no se va a producir más contracción. El circuito puntualmente de retroalimentación positiva de los estrógenos, no se preocupen porque lo vamos a ver en reproductor, porque es un circuito muy importante y la regulación menstrual en la mujer es muy importante, así que lo vamos a ver con detenimiento. Pero acuérdense esos dos ejemplos porque no vamos a necesitar otros ejemplos de retroalimentación positiva. Sí negativa, que son la mayoría y son las que vamos a trabajar también en toda esta unidad de endocrino. Bien, entonces, vamos a esta integración de los sistemas de regulación y control que justamente no solo involucran este sistema nervioso que ya vimos, al sistema endocrino que vamos a ver ahora, sino que también aparece un tercer protagonista y que va a ser la unidad que vamos a ver a continuación, que es el sistema inmune o el sistema inmunológico. Estos forman una triada que junto con la parte de la conciencia del sistema nervioso, por eso el prefijo psico, se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Lo que está aunando es el estudio del sistema nervioso central con todos sus estímulos, el sistema endocrino con todos sus estímulos y el sistema inmune también con sus estímulos, que sí en este caso la mayoría de ellos son externos a través de los patógenos, aunque pueden haber células propias, como nos han puesto un ejemplo ahí, que son las células tumorales, y las vías de comunicación entre cada uno de ellos, que es lo que vamos a ver ahora con detenimiento. Entonces, en base a esto, esta triada se trata de mantener en equilibrio y mantener a todo el organismo, obviamente, en equilibrio. Estos tres sistemas, entonces, que son los sistemas de regulación y control y de comunicación del organismo, tienen transmisores distintos, células que los producen distintos, un tejido u órgano al cual pertenece esta célula, un tipo de información y velocidad para llegar a la célula blanco, que es en donde yo voy a producir la respuesta. Entonces, en el caso del sistema inmune, utiliza como transmisores algunas sustancias que se llaman interleuquinas o inmunomediadores. Vamos a ver algunas en el sistema inmune, como algunas citoquinas, linfoquinas, interleuquinas específicas, factor de necrosis tumoral, o sea, varias de estas moléculas químicas que viajan a través de la sangre y que sirven como mediadores. ¿Quiénes los secretan? Los glóbulos blancos de la sangre, o sea, los leucocitos. ¿En qué tejido están? En la sangre. Y me dan, como viajan por sangre, una información generalizada que va muy lenta, o sea, con velocidad baja, pero generalmente perdura más en el tiempo. ¿Y a dónde va? Y al tejido que está afectado por la invasión de un microorganismo. Esto, chicos, obviamente los vamos a trabajar con profundidad dentro del sistema inmune, pero cuando llega un agente patógeno desde el exterior, me afecta, llega obviamente a los receptores que están en estos glóbulos blancos, y los glóbulos blancos son como los soldaditos que tenemos adentro del cuerpo y salen a atacar a estos organismos patógenos. ¿Y a dónde van a afectar? Y bueno, van a mediar directamente al microorganismo o van a ir a una célula propia que haya estado afectada para poder subsanarla, así que pueda seguir funcionando. Pero recuerden entonces que esta vía que viaja por sangre generalmente es generalizada, se reparte por toda la sangre y su velocidad es baja. Y es lo mismo que sucede con este sistema que estamos viendo ahora, que es el sistema endocrino, que utiliza como mediadores a las hormonas secretadas por glándulas, que ya hemos visto, tejido glandular, cuando vimos epitelios, perteneciendo obviamente al órgano que se llama glándula, y la respuesta también de la información es generalizada y con una velocidad baja. ¿Por qué? Porque también voy por sangre. Entonces, al ir por sangre, hago que la respuesta viaje a todo el organismo, que sea baja, pero de duración más larga en el tiempo. ¿Y a dónde van a ir estas hormonas? A las células que tengan receptores para esta hormona específica. O sea, no puedo ir a cualquier lado. De repente, si yo quiero que se libere, o sea, que cada una de las células del organismo meta glucosa, y bueno, el páncreas libera insulina, y la insulina es una hormona que le sirve a todas las células para meter glucosa. Pero, ¿por qué? Porque en realidad esa célula tiene un receptor para la insulina y puede introducirlo. Ahora, ¿qué pasa si este páncreas también libera glucagón? Y el glucagón llega al cerebro y no tiene receptores, entonces no va a encontrar una respuesta acorde. Siempre que yo encuentro un receptor para esa hormona que se libera, voy a dar una respuesta adecuada.
En el caso del sistema nervioso, que nosotros ya lo vimos anteriormente, ya vimos que sus transmisores eran los neurotransmisores secretados por las neuronas, que eran forman parte de los órganos del sistema nervioso, y a diferencia de los dos sistemas que estamos viendo, tienen una información directa con alta velocidad, porque ya vimos que era una transmisión directa, eléctrica, y no va por sangre. Entonces, de esa manera logro que la respuesta sea directa y con una velocidad alta. ¿Hacia dónde voy? Hacia la célula blanco del sistema nervioso, que ya dijimos cuál era cuando vimos sinapsis. O voy a otra neurona y me comunico con otra neurona para seguir en esta vía, o voy a los dos efectores del sistema nervioso, una glándula o el músculo. O sea que fíjense cómo en realidad estoy conectando a través de esta célula en realidad nerviosa, puedo llegar como órgano ejecutor al mismo órgano que forma parte de este sistema que estamos viendo acá, que es justamente el sistema endocrino. Entonces, esta misma neurona puede comunicarse con esta glándula y darme como respuesta a esta señal nerviosa una segregación de una sustancia endocrinológica por sangre y que haga que esta respuesta sea más generalizada, de baja velocidad, pero como dijimos, que perdure más en el tiempo. Entonces acá podemos ver comparativamente un sistema endocrino y un sistema nervioso cómo funciona, mientras que este impulso nervioso que habíamos visto libera neurotransmisores que va a sus efectores, ¿sí? Acá nos han señalizado, por ejemplo, otra neurona o un músculo para producir la contracción. Bueno, perfecto. El control endocrino es aquel que libera hormonas y voy a las células que tienen receptores para esa hormona. Entonces acá me pusieron estos ejemplos, me podrían haber puesto otros órganos más que están un poquito generalizados acá cuando digo un cambio interno. Entonces puede ser cualquier órgano, esto que estamos simbolizando acá. Y un control neuroendocrino es aquel que se acopla entre un sistema nervioso y el torrente sanguíneo, liberando sustancias que se llaman neurohormonas y que van a ir por la sangre, pero que pueden tener receptores para sustancias que funcionan como hormonas, pero también como neurotransmisores. Que vamos a ver algunos de estos ejemplos en esta unidad también. Bien, empecemos con la descripción general de este sistema endocrino. Y para ello podemos visualizar en el humano que existen varios tipos de glándulas repartidas por todo el organismo. No hay así como una conexión como en el sistema nervioso, vieron que vimos, tengo el encéfalo y la médula y tengo cada una de las estructuras después del sistema nervioso periférico conectados, o a veces veo el sistema digestivo y tiene toda una comunicación desde la boca hasta el ano. Bueno, en el caso del sistema endocrino y en el caso del sistema inmune, que son sistemas que van a segregar su contenido hacia la sangre, la continuidad misma que tiene el sistema cardiovascular con todos sus vasos, permite que estas sustancias, los inmunomediadores del sistema inmune y las hormonas del sistema endocrino puedan repartirse por todo el organismo. Entonces, cada una de estas glándulas que vimos recién, ya sea el eje hipotálamo hipofisario, la tiroides o paratiroides, o las glándulas suprarrenales, el páncreas, las glándulas sexuales como ovarios y testículos, liberan sus hormonas a la sangre y de esa forma se mantiene la comunicación hacia todo el cuerpo. Bien, ahora, ¿cómo evolucionó esto en todos los animales y qué diversidad existe? Primero es importante decir que esto de sistema endocrino sí puede ser que exista en los animales, pero podríamos mencionar que la adquisición de esta capacidad de secretar una determinada sustancia y que comunique a todo el organismo y responder en realidad a un determinado estímulo, tiene que ver con esta función que habíamos visto que se llamaba irritabilidad. Entonces, la irritabilidad es común a todos los tipos de organismos, el intercambiar información con el medio sería como el ancestro, de este sistema endocrino. Es como decirles una bacteria se encontró con mucha luz o se encontró con una sustancia química nutritiva y va a tender a acercarse a ella, que esto lo vimos en Reino Monera. Entonces, de alguna manera yo puedo decir que esa irritación o irritabilidad, que era una manifestación de todos los seres vivos, es como la novedad evolutiva que permite después seguir avanzando en los animales y darme origen a sistemas complejos, como el sistema nervioso o como el sistema endocrino. ¿Qué pasa en los animales puntualmente?
Si ustedes se fijan en los cnidarios y platelmintos, que serían de los animales menos evolucionados, y nombrar los poríferos menos, que no tienen sistema nervioso, tampoco tienen sistema endocrino, pero dentro de los pólipos y medusas que estaban dentro de los cnidarios o los gusanos planos, platelmintos, tienen unas poquitas neurohormonas, o sea, sustancias que cumplirían con esta función, pero sin determinar bien un sistema nervioso y un sistema endocrino, y que lo que hacen es regular los procesos de crecimiento y desarrollo en estas especies. Ya avanzando un poquito en la escala evolutiva y yéndonos a los artrópodos, o sea, a todo el grupo de los artrópodos, aunque vamos a individualizar algunos, y los moluscos también ya tienen órganos neuroendocrinos, se han diferenciado tejidos en glándulas específicas y secretan neurohormonas hacia la hemolinfa, que es el contenido que circula por el interior de ellos en su sistema circulatorio abierto. Sin embargo, tenemos un apartado acá de los insectos y los crustáceos, porque los insectos y los crustáceos son tipos de artrópodos que nombrábamos recién, pero como tienen un sistema mucho más complejo, ya que controlan funciones como la muda, o sea, cuando cambian, ¿vieron? Cuando va a crecer un artrópodo, o sea, un insecto, y se va a cambiar, como en este caso vemos, desde un huevito y a llegar hasta una mariposa, bueno, voy a tener que hacer una metamorfosis, un cambio, una transformación, y van a mudar parte de las capas externas que tienen en cada una de estas fases. Entonces esta metamorfosis, la muda de cada una de estas capas, el proceso de reproducción, la regulación osmótica o incluso los cambios de coloración que sufren algunos de estos animales tienen que ver con sistemas endocrinos. Acá me está poniendo un ejemplo puntual en donde la hormona juvenil condiciona el cambio de una fase a otra y la hormona cerebral secretada por una glándula, ¿sí?, que es prototorácica, secreta el ictiosoma, que es el encargado en realidad de ir pasando, fíjense, o de estableciendo cada una de estas etapas en el desarrollo de estos insectos. Entonces es importante ver la diferenciación dentro de estos artrópodos de este grupo porque es un poquito más complejo. Bueno, y ni hablar de los vertebrados, que ya tienen un montón de glándulas y un montón de hormonas más diversas, y nosotros sí nos vamos a abocar a estudiar más al organismo humano. Bien, veamos qué son estas hormonas, porque las estamos nombrando mucho, moléculas señalizadoras del sistema endocrino, pero ¿qué son? Estas hormonas son mensajeros químicos, ¿sí? ¿Qué hacen estos mensajeros químicos? Transmiten información entre las células y van a coordinar distintas adaptaciones, por ejemplo, del control de la homeostasis del organismo, del crecimiento, del desarrollo, de la reproducción. Químicamente son moléculas orgánicas y están secretadas en una parte específica del organismo, como ya vimos en una glándula, y en el caso de los vertebrados están transportadas por un sistema, un torrente sanguíneo hacia otras partes, ¿sí?, para llegar al órgano específico o blanco. ¿Por qué hace esta aclaración de los vertebrados? Porque como recién nombramos a los artrópodos, dijimos, ¿pero qué pasa con los artrópodos? Y secretan estas sustancias hacia la hemolinfa. La hemolinfa, como ya vamos a ver en circulatorio, es como el contenido que tienen en este circuito, en este sistema de circulación abierto. Entonces es como que se baña por una laguna todo el interior del cuerpo y bueno, ahí caen también las sustancias neuroendocrinas. En cambio, los vertebrados tienen un circuito cerrado en el cual bombea el corazón y hace todo un circuito hasta que llega al mismo punto, ¿sí? Por eso se hace esta aclaración, aunque los anélidos, ojo, las lombrices de tierra, también tienen un circuito de circulación cerrada. Y estas hormonas pueden ser de tipo excitatorias o inhibitorias, o sea, excitar a un tejido o estimular su respuesta o en su efecto inhibirla. Dijimos que eran moléculas orgánicas, pero ¿cómo se clasifican estas hormonas? Tenemos tres tipos. Hay hormonas esteroideas, que estas hormonas esteroideas son derivadas del ciclopentano peridrofenantreno. La misma sustancia que venimos nombrando. Ciclopentano, peridrofenantreno, buenísimo para jugar al ahorcado. ¿Qué era este compuesto? Un compuesto cíclico del cual ya vimos que derivaba el colesterol. O sea que todos los esteroides, como ya sabemos, van a comportar parecido al colesterol, van a ser al fin y al cabo moléculas lipídicas. ¿Cuáles son
las hormonas de naturaleza esteroidea, las hormonas de la corteza suprarrenal, que se denominan corticoides, y las hormonas sexuales masculinas y femeninas. ¿Qué quiere decir esto? Estrógeno, progesterona y testosterona, ¿sí? Hormonas entonces de la corteza, corticoides, todos los corticoides, sexocorticoides, glucocorticoides, mineralocorticoides. Y después las sexuales, estrógeno, progesterona y testosterona y cualquier derivado, porque en realidad no son esas las hormonas sexuales nada más, sino que tienen toda una vía de metabolismo y existen muchas más, pero digamos que esas son las principales. Bien, después tenemos hormonas que son péptidos o proteínas, formados obviamente por uniones de aminoácidos, sumamente extensas. La mayoría de ellas, y de las que vamos a ver acá, son de este tipo. Todas las hormonas del hipotálamo, todas las hormonas de la hipófisis, las hormonas de la paratiroides, las hormonas del páncreas, insulina, glucagón, todas son de tipo naturaleza proteica o un péptido. Y por último tenemos estos que son medios raros, que son derivados de aminoácidos o aminoácidos modificados, que acá vamos a incluir a las hormonas tiroideas, T3 y T4, y a las hormonas de la médula suprarrenal, adrenalina y noradrenalina. No se preocupen que vamos a ver a cada una de ellas, pero es importante que ya las podamos ir clasificando o hacer un paneo de cada una de ellas y describiéndolas. Estos derivados de aminoácidos son como medios raros porque es un aminoácido y uno dice, bueno, lo hubiera metido en el grupo de péptidos y proteínas, pero algunas de ellas se comportan distinto al ingresar a la célula y por eso se les abrió una categoría exclusiva. Bien, ahora vamos a ver a las responsables de secretar estas hormonas, que son las glándulas. Ya sabemos, porque lo vimos en tejidos, que existen dos tipos de glándulas, una glándula exócrina y una glándula endocrina. La glándula exócrina es aquella que libera todo su contenido al exterior del cuerpo o al interior de un tubo digestivo. Una glándula mamaria que secreta leche, una glándula digestiva que secreta las enzimas digestivas, sudorípadas que secretan el sudor, ¿sí? La saliva. El páncreas exócrino que participa del proceso de digestión son glándulas de este tipo. No vamos a ver acá glándulas exócrinas en esta unidad. Hay algunas, como por ejemplo las digestivas, que las vamos a ver puntualmente y qué es lo que secretan dentro de la unidad del sistema digestivo, como el páncreas exócrino, porque hay mucha secreción de muchas glándulas y muchas exócrinas, obvio, y muchas enzimas que se secretan para el proceso de digestión. Entonces, algunas de ellas las vemos aparte. La glándula sudorípada la vimos dentro de la piel como una estructura. Cuando vimos este órgano estábamos evaluando tejidos, pero muchas de estas en realidad, como dijimos, secretan hacia el exterior o hacia el tubo digestivo, entonces no forman parte de esta unidad, en la cual sí vamos a ver las glándulas endocrinas, las que secretan sus contenidos al torrente sanguíneo, o sea, a la sangre. Todas las hormonas del eje hipotálamo hipofisario, la glándula tiroides, paratiroides, glándulas suprarrenales, ¿sí? Glándulas sexuales, ovarios y testículos, el páncreas endocrino, sí forman parte de esta unidad. O sea que nos vamos a abocar a estudiar a estas glándulas endocrinas en esta unidad que se llama justamente sistema endocrino. Bien, ahora veamos cuáles son los mecanismos de regulación de este sistema y además cómo actúan también estas hormonas. Con respecto al mecanismo de regulación, y un poquito yéndonos a este mecanismo que vimos de retroalimentación positiva o negativa, veamos específicamente qué es lo que pasa en un sistema endocrino, que es el que estamos viendo acá. En general, se lleva a cabo por mecanismos de retroalimentación negativo. Como ya vimos, la glándula secreta su mensajero, que es la hormona estimula al efector, el efector hace un circuito de retroalimentación que inhibe a la glándula para que deje de secretar. Esto se llama proceso de retroalimentación negativa o feedback negativo. Las hormonas tiroideas, la progesterona, la testosterona funcionan de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿O qué quiero decir con este tipo de circuito? Y, por ejemplo, si a mí me falta hormonas tiroideas, o sea, la tasa metabólica está muy baja, quiere decir que hay una señal en menos, yo voy
al componente que regula esto, que ya vamos a ver que es el eje hipotálamo hipofisario, y hago todo un caminito hasta que le digo a la glándula, che, secreta hormonas tiroideas. ¿Qué pasa cuando la hormona tiroidea secreta mucha cantidad de hormona tiroidea? Se va al primer núcleo, que es este eje hipotálamo hipofisario, y lo inhibe. Y le dice, bueno, ya, pará, porque ya tengo un montón de hormona tiroidea en sangre, frenala. Por eso es circuito de retroalimentación negativo, como estábamos viendo. En cambio, el circuito de retroalimentación positiva es cuando la glándula, al aumentar la cantidad de hormonas, y esto es estimular al efector, el efector hace un circuito para que libere más cantidad de esta hormona, o sea, un feedback positivo, como dijimos recién, oxitocina, estrógeno. Y lo vimos en un dibujito claramente. Yo hago que el hipotálamo secrete oxitocina. Y el hipotálamo le dice al útero, che, contraete porque tiene que salir el bebé. Entonces esa contracción, ¿qué hace? Circuito de retroalimentación positiva. Le dice al hipotálamo, che, seguite contrayendo. Sigue secretando oxitocina, seguite contrayendo. Y así no para el bucle por el mismo útero o por el mismo circuito. Sale el bebé y ya no tengo la señal de distensión del útero. Entonces ahí frena, o sea, del cuello del útero. Entonces ahí frena y se detiene por un fenómeno externo y no por algo que nace en este mismo fenómeno de circuito de retroalimentación positiva entre la oxitocina y el órgano ejecutor, que sería el miometrio o el músculo del útero. Bien, entonces veamos ahora el mecanismo de acción que llevan a cabo las hormonas, ya sea por un circuito de retroalimentación positivo o negativo. Yo libero la hormona, pero ¿qué hace la hormona cuando llega a la célula blanco, a la que tiene el receptor? Y esos receptores pueden ser de membrana o pueden ser receptores intracelulares, dependiendo de la naturaleza química de la sustancia. Ojo con esto, ya clasificamos a las hormonas como sustancias. Hay hormonas esteroideas, hormonas peptídicas, derivados de aminoácidos. De acuerdo a la naturaleza química de esa hormona, yo voy a impactar sobre un tipo de receptor u otro. ¿Qué receptor? Receptor de membrana o receptor intracelular. Si se fijan entonces, el mecanismo por el cual una hormona esteroidea derivado del ciclopentano, perhidrofenantreno o, ojo con esto, hormonas tiroideas, que dijimos que eran un derivado de aminoácido, derivan de un aminoácido específico que es la tirosina, pero están modificadas. Pero estas tiroideas, como excepción, y todas las hormonas esteroideas, ¿qué le pasaba a un lípido cuando era chiquitito, cuando se colaba entre medio de los fosfolípidos y además, como es una sustancia no polar, se pasaba entre medio de la membrana? Difunde. Entonces voy a poder hacer difusión simple de una hormona que sea esteroidea. ¿Y qué pasa con las hormonas tiroideas? Y uno dice, bueno, pero es un aminoácido, debería estar cargado. Claro, pero como es un derivado de aminoácido, está modificado de tal forma que es como que se me anula esta carga y me quedo no polar. Entonces, por eso, ¿qué hacen al ser de esta naturaleza? Difunden a través de la membrana de esta célula blanco y se unen a un receptor que está en el citosol o en el núcleo. O sea que no está en la membrana, está dentro de la célula. ¿Qué hace este receptor cuando se activa? Produce la expresión de un determinado gen. ¿Y qué pasa si yo estimulo un gen? Y bueno, ese gen se va a transcribir, se va a traducir y va a sintetizar las nuevas proteínas, que son las que generalmente median a través de procesos enzimáticos, por eso dice generalmente enzimas, podría ser otro tipo de proteína, y modifican estas actividades celulares dando la respuesta fisiológica de dicha hormona. Eso es lo que hace una hormona esteroidea cuando ingresa directamente. Acá tienen un ejemplo de receptor intracelular y puedo visualizar una molécula liposoluble, atravieso solita la membrana, se une con el receptor en el citoplasma o citosol y el complejo hormona-receptor es el que va al núcleo, activa genes y ¿qué hace? Sintetiza proteínas. ¿Qué son esas proteínas? Pueden ser hormonas, pueden ser enzimas,
pueden ser incluso hasta proteínas estructurales de la propia célula. Si se fijan en este ejemplo, hay una interacción de una hormona con su receptor. Entonces, fíjense cómo viene la hormona, atraviesa la membrana, no se encontró con ningún receptor, se arma el complejo hormona-receptor en el interior del citosol y voy a afectar la expresión de los genes en el núcleo. ¿Qué pasa en el núcleo? Se modifica el ADN, se transcribe, se traduce y tengo la nueva proteína que me va a ejecutar una respuesta. Un ejemplo de estas hormonas esteroideas, como habíamos dicho, podía ser la progesterona, podría ser la testosterona, bueno, las hormonas sexuales, las hormonas de la glándula suprarrenal, de la corteza, que son los corticoides, o incluso las mismas hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué pasa con estas hormonas? Ingresan a la célula y pueden ejecutar la expresión de un determinado gen que me va a dar un resultado específico, dependiendo cuál es. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la progesterona, y bueno, la progesterona cuando se secreta, por ejemplo, hace aumentar el tamaño del colchoncito que va a preparar la llegada del bebé, o sea, el endometrio. Entonces aumenta la testosterona, la progesterona, perdón, y voy al útero y le digo, che, hace crecer el endometrio por las dudas que llegue un pibe y lo tenga que cuidar acá. Bueno, ese es un fenómeno en el cual yo estoy modificando la síntesis de una determinada sustancia, estoy modificando el accionar de un órgano específico. Ahora veamos el otro mecanismo. ¿Qué pasa con las hormonas que son hidrosolubles? O sea, una sustancia hidrosoluble ya sabemos que es una sustancia polar. ¿Y qué le pasa a una sustancia polar si quería atravesar la membrana? Y ya no lo va a poder hacer entre medio de los fosfolípidos, porque si tiene carga, ya dijimos que aunque sea así de chiquitita, no tiene forma de pasar. Entonces, ¿qué utiliza? Y proteínas de membrana, que eran los receptores justamente. Estas proteínas de membrana, que son proteínas integrales y que funcionan como receptores, hacen que esta hormona funcione como un primer mensajero y me vaya a estimular a un segundo mensajero que va a modificar, digamos, o alterar una de las determinadas funciones celulares. Ojo, acá el libro de Curtis les habla que el más común de los segundos mensajeros, y acá en los medios de regulación endocrina, es el AMP cíclico. Pero sepan que hay otros segundos mensajeros. Puedo usar GMP cíclico, puedo usar calcio. O sea, ¿qué significa un segundo mensajero? Que yo estoy pasando, ¿sí? O sea, chocando contra el receptor de membrana y el receptor de membrana dice, ejecutate esta respuesta. Pero no es la hormona en sí, porque la hormona nunca pasó a través de la membrana, solo se quedó ahí y llevó a cabo una cadena de señales a través de este segundo mensajero. Acá les da algunos ejemplos, Curtis, ¿sí? La ADH, TSH, ACTH, ¿sí? El glucagón, que funcionan, digamos, mediante estos mecanismos. Pero fíjense, la diferencia con el caso anterior, la molécula entonces proteica y el derivado de aminoácido, a excepción de la hormona tiroidea, ojo, acuérdense, la hormona tiroidea es un derivado de aminoácido, pero está dentro del otro grupo porque justo se volvió no polar, se une al receptor de membrana, forma el complejo hormona-receptor en la membranita y ¿qué hace? Una de las opciones es atravesarlo a través de endocitosis, o sea, meterse como todo, pero lo más común es que funcione como primer mensajero, active un segundo mensajero, que generalmente dijimos es el AMP cíclico o 3,5 AMP cíclico. Hagamos una pausa, esto lo tienen en otra unidad para poder repasarlo, pero el AMP es un mononucleótido de adenosina. Entonces, AMP es monofosfato de adenosina. ¿Qué pasa? Que entre el carbono 3 y 5 como que se unen, entonces forman un anillito. Por eso se lo llama 3,5 AMP cíclico. Forman un anillo, pero es el mismo nucleótido que en realidad hemos estudiado. Entonces, este 3,5 AMP cíclico o simplemente AMP cíclico como segundo mensajero se une, por ejemplo, con una proteína quinasa y lleva a cabo una función específica o simplemente una cadena de señales químicas hasta llegar a la respuesta. Acá tienen un ejemplo puntual
En el caso del accionar de la adrenalina, que es una hormona derivada de aminoácido que impacta sobre el receptor de membrana, activa una enzima que se llama adenilato ciclasa, la cual produce este segundo mensajero, que es el AMP cíclico, y fíjense que hace activa, por ejemplo, acá les muestran una quinasa, de inactiva la pasa activa. La quinasa pasa otra quinasa de inactiva a activa, que en este caso es una fosforilasa, y así en cada uno. Esto es un ejemplo, no tienen que estudiarse todo el caso, pero para que vean que a través de una cadena de quinasas, llego, por ejemplo, al glucógeno, lo transformo, fíjense cómo está entrando en el proceso de glucólisis, entonces degrado a este compuesto, en realidad una vía alternativa de degeneración o descomposición de este glucógeno en el citoplasma, medio a un compuesto intermediario de esta glucólisis por el cual yo puedo sintetizar glucosa. ¿Qué hace entonces esta célula? A través de este estímulo libera glucosa a la sangre, ¿sí? Acá tienen la imagen de lo que estábamos diciendo recién para que no se pierden de este 3,5 MP cíclico que también lo tienen acá, ¿sí? O sea, la adenina, el azúcar, la pentosa, y tengo una unión del fosfato a través del carbono 3 y 5 de la misma azúcar, de la misma pentosa, ¿sí? Por eso le digo 3,5 AMP cíclico. Bueno, chicos, con respecto a esta primer parte, que sería como la introducción a este sistema endocrino, tendremos que tener en cuenta cuál es la evolución, cuál es la diversidad de este sistema, cómo llegamos al sistema endocrino en el ser humano y bien presente cuáles son las glándulas, cuáles son las hormonas y cómo funciona cada uno. Es muy importante que tengan en cuenta esto, porque en realidad muchas veces van a estudiar cada una de las glándulas y cada una de las hormonas y su funcionamiento, pero muchas veces les hacen una pregunta que tiene que ver más con esto, o sea, con esto que vimos en la introducción, de cómo funciona una glándula, cómo funciona un mensajero químico en general, o sea, una hormona en general, y están más destinadas a eso que a una pregunta más complicada. Así que préstenle mucha atención a esta parte, reléanlo bien y bueno, cualquier duda la vemos ahora en clase. Chau, chau.